somos el equipo Alfa Omega. Nos tocó hablar del tema IBM Watson. Soy María Luisa Cepeda Cruz y comenzamos. Hoy en día la tecnología ha tomado mayor fuerza en nuestras vidas, lo que para nuestros abuelos e incluso para nuestros padres parecía imposible, ahora es una realidad. En los últimos años se han desarrollado máquinas capaces de percibir su entorno, con el propósito de facilitar tareas automáticas. Esto dio inicio a la cita de hoy, al desarrollo de la inteligencia artificial, en específico para nuestro tema IBM Watson. ¿Pero qué es Watson? Como se ha hablado antes, Watson es un sistema informático de inteligencia artificial que pretende ser capaz de emular y superar el cerebro humano. Hasta ahora tiene la capacidad de responder a preguntas formuladas en lenguaje natural humano. Watson era principalmente un esfuerzo de IBM, pero su equipo de desarrollo incluye profesores y estudiantes de la Universidad de Massachusetts en Amsterdam, el Instituto para Ciencias de Información de la Universidad del Sur de California, la Universidad de Texas en Austin y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Trenton y el Instituto Politécnico Regent. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Miguel, pero mis amigos me conocen como Mike. Y pues hoy les voy a hablar acerca de ¿para qué sirve Watson? Anteriormente se habló sobre qué es Watson y pues como pudimos ver es una inteligencia artificial. Pero pues como ¿para qué sirve, no? Pues más que nada es utilizado por medio de innovaciones en materia de análisis y gestión de datos en IBM. Esto ya sea mediante su conexión a bases de datos o enciclopedias almacenadas en discos duros, ya sea como internet o ¿cómo se podría llamarlo? Bases de datos de ciertas empresas. A continuación quiero explicarles, o más que nada enumerarles aquellas etapas que conforman el funcionamiento de esta inteligencia artificial. Como siempre sabemos, la primera etapa en cualquier cosa que realicemos es la adquisición de conocimientos. En este caso, lo que hace Watson es la adquisición de contenido. Lo primero que hay que hacer es buscar ejemplos de preguntas para poder saber de qué tipo serán las que el sistema tendrá que responder y el dominio de estas. Ya una vez encontrados estos ejemplos, es hora de analizar las preguntas. En este proceso se percibe cómo es la entrada de cada pregunta y cómo es que Watson responde estas preguntas. Por lo tanto, primero hay que hacer o determinar qué es lo que se está preguntando para poder buscar las respuestas. Otra cosa que vamos a considerar para el funcionamiento de Watson es la clasificación de la pregunta. Para poder buscar qué tipo de respuesta necesitamos, es necesario saber qué tipo de pregunta se solicitó como entrada. A estas diferentes formas de clasificar una pregunta se les llama quick classes. No vamos a entrar a detalle de eso, pero hay tal cual un estudio o una teoría detrás de eso. Ya que se hizo lo anterior, vamos a hacer la detección de focus y lat. Pero, ¿qué es un focus? Bueno, un focus de una pregunta es la parte de esta que hace referencia a la respuesta. Esto quiere decir que si lo sustituimos por la respuesta, la pregunta se convierte en una afirmación o hecho. El at, por otra parte, es una palabra pequeña o una frase que nos dice cuál es el tipo de respuestas que se pide. Normalmente es una palabra que pertenece a los focus. Ya que se hizo todo este análisis, vamos a ver si hay detección de relaciones. En bases de datos, la definición de relaciones es muy importante. Muchas preguntas contienen relaciones de todo tipo, sintácticas o entre objetos dentro de la frase. Estas se pueden aprovechar y buscarlas directamente en bases de datos relacionales. Ya que identificamos estas estructuras, que por lo regular se identifican en tablas, vamos a considerar la descomposición. Una parte muy importante del análisis de una pregunta es descomponerla en diferentes preguntas y responder cada una independientemente de las otras. De esta manera, cuando más correcta sea la respuesta en cada subpregunta, más probable será que sea la respuesta correcta a la pregunta inicial. Después de esto, como hemos visto a través de la carrera, vamos a generar hipótesis. En esta fase se utilizan los resultados de análisis de la pregunta para buscar respuestas, generar candidatos o hipótesis. Luego, el sistema tendrá que demostrar que son correctos con un nivel de confianza. Detrás de esto hay todo un análisis de ciencias de datos, pero no daremos tanto hincapié en esto.
Luego lo que hace Watson es hacer su primera búsqueda. Para empezar con la generación de hipótesis, se realiza una búsqueda con el objetivo de encontrar cualquier contenido que pueda estar relacionado con la respuesta. Se utilizan técnicas de búsqueda de textos, consultas de bases de datos, inclusive búsquedas basadas en el conocimiento. Ya después de esto, vamos a tener la generación de candidatos. ¿Qué quiero decir con esto? Con los resultados que se obtuvieron de la búsqueda inicial, se tiene que generar candidatos, que son posibles respuestas. Se tienen que extraer de manera diferente por cada tipo de búsqueda. Después de aquí, seguimos con otra fase muy importante, se llama soft filtering. El soft filtering consiste en aplicar un filtro a los candidatos. Se le asigna una puntuación con algoritmos más ligeros y según el resultado se decide si pasará a la siguiente fase. Una de las maneras para calcular esta puntuación es determinar si un candidato es instancia de LAT de la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? El tipo de candidato es el mismo que pide la pregunta. Ya después de haber hecho todas estas fases, vamos a hacer la puntuación de las hipótesis. A los candidatos que pasan el soft filtering hay que analizarlos rigurosamente. Estos análisis consisten en buscar pruebas sobre la validez de cada candidato y evaluar estos resultados para poder puntuar las hipótesis. Ya después de puntuar las hipótesis, vamos a la recopilación de pruebas. Para poder determinar si un candidato es correcto, hay que buscar pruebas que lo demuestren. Una de las técnicas usadas consiste en realizar una búsqueda similar a la realizada en la etapa de generación de hipótesis, pero un requisito es que el candidato se encuentre en el texto. Vamos a continuar de una forma para puntuar en los resultados obtenidos. Para ello vamos a seguir con la etapa puntuación. En esta fase es donde se calcula el grado de certeza con el que las pruebas apoyan a cada candidato. Estas miden diferentes aspectos y dimensiones de la pregunta. Es decir, unos algoritmos más simples simplemente se determinarán si la prueba se parece a la pregunta. Bueno, seguimos con los siguientes y últimas dos partes o etapas que determinan a Watson. La penúltima es fusión de las respuestas. Antes de proceder a la etapa final, hay que escoger la respuesta definitiva. Se fusionan todas las respuestas que sean equivalentes o estén relacionadas y de esta forma se tendrán diferentes puntuaciones y pruebas encontradas en la etapa anterior. Y ya como última etapa, se incluye estimar una confianza sobre la respuesta correcta y se va a aplicar una hipótesis según sus puntuaciones y colocar una cantidad en un ranking. De esta forma, para realizar esas tareas se utiliza un aprendizaje automático. No daremos más profundidad acerca de esto, pero es importante que se sepa. Bueno, con esto creo que son las etapas más importantes que podemos mencionar de Watson. Y pues es todo por mi parte. Espero no les haya incomodado mi presencia y les dejo con mi compañero Uciel. ¿Ya? Hola, soy Uciel. Continuando con la presentación de mi compañero, cuyo nombre no recuerdo, explicaré las principales aplicaciones sobre Watson. Sabemos que las principales funciones de Watson son acceder, seleccionar y procesar información más adecuada debido a la situación en la que se encuentre o la interacción que requiera. Con eso decimos que se puede aplicar en cualquier sector conocido por el hombre, o sea, en distintos ámbitos, ya sea científico, médico, industrial, financieros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el ámbito médico, tenemos que Watson está trabajando con los 3 centros oncológicos más importantes del mundo. En el sector financiero, Watson está ayudando a entidades como CaixaBank, DBS Bank, ANZ Global Wave, en su objetivo de prestar un mejor servicio a todos sus clientes. En el sector petrolífero, Repsol es la primera empresa en utilizar la tecnología de computación cognitiva de Watson para mejorar sus resultados de explotación y producción de hidrocarburos. Una más de las aplicaciones de Watson se dirige al ámbito culinario y está siendo utilizada por un grupo selecto de lectores de la publicación Bon Appetit para inventar recetas innovadoras. Utilizando Watson, desarrolladores pueden crear aplicaciones que analicen conjuntos de datos complicados. También pueden participar en un diálogo de negociación con los usuarios. La intención de IBM es que en un futuro
Watson sea capaz de interactuar en términos humanos en gran cantidad de procesos. Como un dato curioso, tenemos que Watson estuvo en la exhibición del programa de televisión Jeopardy. Participó hace unos meses, donde derrotó fácilmente a dos de los mejores concursantes que había tenido este programa, respondiendo a las preguntas en un tiempo menor, a los 3 segundos. Hemos visto que Watson es de gran utilidad en nuestro ámbito actual y con esto llegamos a las conclusiones. Las aplicaciones de esta máquina son muy variadas. Como ya lo mencioné, hay aplicaciones en cualquier ámbito del ser humano, que incluye los negocios hasta fábricas de centros de llamadas, los call centers. Gracias a las últimas innovaciones en aprendizaje automático, a Watson se le permite aprender con más o menos datos. Sus procesos de negocio se envuelven más inteligencia con Watson, desde salud y educación hasta finanzas, transporte y energía. Watson está capacitado por expertos líderes en su campo, para que pueda integrarse rápidamente en sus flujos de trabajo existentes. Watson entiende el lenguaje de su industria y aprovecha el conocimiento profundo del dominio para ayudarlo a tomar decisiones más informadas y más rápidas. Puede crear modelos desde cero. Esta ha sido nuestra exposición. Somos el equipo 7. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su audiencia. Besitos, besitos. Chao, chao. Equipo Alfa Omega, gracias por su atención. Suscríbanse.